Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos. A nombre del Comité Académico de Tusanaje y de todo nuestro colectivo, queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tercera actividad de nuestras jornadas en celebración del 6º aniversario de nuestra asociación cultural. Y bueno, nos encontramos concretamente reunidos acá para tener la oportunidad de celebrar una mesa de discusión para la cual tenemos invitados muy especiales que ahorita le van a comentar y que tiene por nombre Comunidades Chinas en América Latina, miradas descentralizadas, ¿no? Y pues me gustaría, para ir ganando tiempo, presentarles a la moderadora que va a llevar toda la dirección y guía de este evento y que es una miembro fundamental de nuestro colectivo. Me refiero concretamente a Angélica Flores González y les voy a comentar un poquito sobre ella. Angélica está especializada en estudios de género, ha completado un doctorado con énfasis en antropología de la cultura y además ejerce actualmente como representante nacional de la Asociación China Sanyap ante otras asociaciones y la comunidad china en México. También se desempeña como asesora cultural de la Asociación de Descendientes Chinos y Tusanaje, que es pues esta plataforma cultural digital en la que ahorita estamos teniendo este evento, ¿no? Entonces, pues, sin más dilación, te deseo la palabra, Angélica. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida también. Muchas gracias, Janet. Un saludo para todos, pero antes que todo, felicidades al equipo de Tusanaje por su 6º aniversario, esperando que sea la continuación de muchos más. Asimismo, quiero agradecer a los coordinadores de este evento por la invitación que me hicieron para moderar esta mesa que lleva por título Comunidades Chinas en América Latina, miradas descentralizadas. Esta sesión que acompañaremos aborda la diáspora china desde la perspectiva de lo local. Si bien en algunas regiones de América Latina la presencia de la inmigración china ha sido muy representativa, en otras zonas no lo ha sido tanto. Y este hecho se da en pequeños pueblos del interior de países como México, Perú, Colombia. Sin embargo, no por ello, la influencia china no deja de ser muy importante en estos lugares. Y pues para presentarnos una serie de algunos de estos casos, contamos con la presencia de expertas en el tema, quienes lo abordarán desde los siguientes ejes temáticos. Contextualización del proceso migratorio chino en el ámbito local. Particularidades de la localidad, ya sea el pueblo o país del que se analizará. Perfil sociodemográfico del inmigrante chino y la influencia de la presencia china en el ámbito local. Les comento que cada expositor dispondrá de 15 minutos y al cabo del final de las exposiciones se pasará a la ronda de preguntas. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo a través de Facebook Live. Y sin más, paso a presentar a Greta Alvarado, quien expondrá el caso de México. Mientras, les comento que Greta es miembro de la Red América Latina y el Caribe sobre China. Actualmente está realizando su doctorado en estudios antropológicos en el Colegio de San Luis, en México. Posee un máster y un título de especialista en arte de India por la Universidad Complutense de Madrid. Y también cuenta con una diplomatura en Asia por la Universidad del Chaco Austral en Argentina. Y sin más, Greta, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias por la presentación, a todo el equipo de Tusanaje por realizar este evento que siempre es como con mucho detalle, con mucho amor. Precisamente mi participación versa sobre la migración que se da en un estado que está en el centro de lo que va a ser México y que forma parte, ¿no?, de estos estudios que son a lo mejor poco conocidos. Agradezco también al Colegio de San Luis y al Laboratorio de Antropología Social, que es con quien hemos llevado a cabo todo el registro y
continuamos investigando sobre estas migraciones. He titulado esta breve ponencia de esta manera, ¿no? De las naranjas al lichi y de los tamales a los biscuits, ¿no? ¿Cuáles son los trasiegos y los aportes de los cantoneses en San Luis Potosí, México? Sí, lo que propongo realmente es dar visibilidad a estas comunidades que se encuentran pues justo en el estado de San Luis Potosí y cómo se han desplazado a lo que va a ser el norte, que va a ser la zona de desierto, ¿no? Y a la zona centro y al área que podría hacerse como un poco más cálida, ¿no? Entonces, ver cuáles fueron estas rutas, qué incentivó que tuvieran estos asentamientos, que va a ser por lo principal, en un primer momento el ferrocarril, y después van a ser las carreteras que se empiezan a construir como en los 60s, en los 70s, y sobre todo identificar y poner en valor los aportes que nos dieron todos estos cantoneses y que se han insertado en nuestros hábitos de consumo como potosinos y que muchas veces no los tenemos en cuenta de que fue un aporte que nos van a dar los cantoneses, ¿no? Entonces, nada más tener como delimitado, ¿no? Que esta diáspora, estas diásporas transnacionales, pues se van a dar en 3 ejes, ¿no? Los anclajes que se dan en la residencia, o sea, a nivel nacional, la conciencia nacional, lo que se va a estar pensando de China, ¿sí? Y el producto que va a ser de intercambio, ¿no? De estas comunidades con otros países. Entonces, de aquí, en un primer momento, vamos a ver cómo se localiza, dónde se localiza San Luis Potosí, las vías férreas que tiene, las comunicaciones que tiene hacia el mar, hacia los puertos. Y luego escogí 3 ejemplos, ver lo que son las lichis, los biscuits y el café, y ver ahí un poquito las redes, cómo se fueron conformando, ¿no? Esto es México, para quien luego no ubican dónde está San Luis Potosí, está en el centro, en forma de perrito, y si ven, lo que va a caracterizar a San Luis Potosí es su ubicación geográfica, ¿no? Que está en el centro. Aquí, en este mapita, lo que delimitamos son algún tipo de posibles entradas que tuvieron con las fichas de migración y con las familias que hemos trabajado en archivos familiares, con notas de periódico de la época, y justo en los propios archivos nos han salido los tickets que hacían para trasladarse a lo que es China, ¿no? Entonces, a veces entraban por el puerto de Manzanillo, vamos a ver que también entraban del otro lado, al ladito que va a estar en Tampico. Y aquí también rescatando todos estos archivos familiares que hemos tenido, nos centramos primero en el centro de San Luis, pero el propio centro nos ha jalado hacia el norte del estado, ¿sí? Y hacia lo que va a ser la zona de Río Verde. Aquí les quiero marcar, por ejemplo, que en el norte, en lo que va a ser Vancouver, bueno, que diga Vancouver y luego en Nelson, en Canadá, pues son todas las cartas, ¿sí? Que se recibían a lo que va a ser en uno de las ciudades que componen a lo que va a ser San Luis Potosí, que va a ser Río Verde, ¿sale? Entonces, aquí se los marco de que se tenían cartas con este cafecito, ¿no? Que dice Chinese, como platillos chinos, ¿sí? Entonces, que se vea que toda esta comida, ¿no? Estas recetas, cómo van a estar viajando también, aparte junto con los migrantes, ¿no? En esto también es como unas posibles vías que hemos detectado, que nos han relatado las familias con las fichas de extranjería, donde vienen, pues sí, directo de Cantón, sí, entrando a lo mejor desde el norte por Vancouver, por San Francisco, por Mexicali, y unos que ya van desplazándose a lo que va a ser el norte, ¿no? Las posibles, ¿por qué desplazarse de San Francisco hacia San Luis? Pues es justo que, uno, lo que veíamos de las ligas antichinas, ¿sí? La xenofobia, también las oportunidades laborales que van hallando aquí en San Luis Potosí. Estas son las vías del ferrocarril, que vamos a ver justo donde ven Matehuala, justo va a ser una línea, que va a ser como la línea del desierto, por así decirlo, y otra que van a ver hacia Río Verde y hasta Tampico, que va a ser la zona hacia el Golfo de México, ¿no? Entonces, todos estos migrantes, más que, yo no he tenido, la verdad, datos de que hayan construido las vías férreas, pero lo que sí es que ponían negocios alrededor de todas estas ciudades
que van a estar guiando al ferrocarril, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de negocios ponían? Alrededor como de 1950, ¿sí? 1940, ponían tiendas de abarrotes donde se vendía de todo. ¿Y cómo llegaba todo eso? Justo aquí donde ven que por Tampico entraba mucha mercancía, desde jamones de estos serranos de España, entraban muchos productos y hasta ellos también les llegaban cosas de China, el propio periódico de China ingresaba por este puerto, y por eso vamos a ver que va a haber asentamientos de cantoneses en lo que va a ser Río Verde, Cárdenas, Tamazopo, ¿sí? Siguiendo lo que va a ser la vía del tren, ¿no? Aquí nada más les puse como la salida de los trenes en San Luis, y que vamos a ver que, por ejemplo, los de Tampico no hacían 12 horas, ¿sí? De trayecto a San Luis Potosí, a lo que es la costa. Este es en nuestro centro de ferrocarril, aquí en lo que va a ser en el centro de San Luis Potosí, y aquí en la Alameda, aquí justo hay un parquecito que se llama la Alameda, y vamos a ver que también los cantoneses en la capital tenían dominada toda esa área, ¿no? Tenían hoteles, tenían restaurantes, en las noticias siempre tenemos alguna actividad que pasaba, ¿no? De que asaltaron a alguien, a un paisano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Un trabajador de origen asiático fue asaltado esta mañana por 2 individuos en la Alameda, ¿no? Entonces va a ser su zona donde siempre van a estar en cerquita de lo que va a pasar con el ferrocarril, ¿no? Al lado de este lugar de donde ven que es el centro del ferrocarril, había un hotel nacional, que ahorita ya más queda en la fachada del edificio, como lo ven ahorita, y justo también pertenecía a un asiático. Si el dueño era un asiático, y en las noticias nos vamos allá, que justo también va a haber pleitillos por ahí, ¿no? Bueno, que fallece un señor, supuestamente que venía de Tampico, esto lo remarco para que vean las redes comerciales que teníamos, y que fallece, supuestamente por paludismo, ¿no? Y quien va a rescatarlo o va a hacerse cargo del cadáver eran miembros de la logia china, ¿sí? O del taller chino que se llama Chikuntong, que Ricardo Esquivel les va a dar una charla exquisita acerca del tema, pero que van y se hacen cargo del cuerpo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que toda esta área del ferrocarril va a estar, es donde se van a estar moviendo, ¿sí? Ahorita voy a poner el ejemplo donde está aquí la capital, San Luis Potosí, donde está Río Verde, y en estos trayectos que se van a dar de las personas que se sientan en Río Verde, van a tener la posibilidad de vender o manejar productos en lo que va a ser San Luis Potosí, y en la salida que va a ser hacia Tampico. Y uno de ellos va a ser el ingreso de esta frutita china que se llama lichi, ¿sí? En Río Verde se siembra mucha naranja, es lo que era característico de esa localidad. ¿Qué ha pasado? Que en entrevistas, sobre todo de la nieta, ¿no? De don Jorge Güeñes, que él antes tenía tienda de abarrotes, después compró lo que es hectáreas para sembrar mandarina, pero después estaba buscando un lugar como idóneo para que justo se dieran estos lichis, ¿no? Y lo haya, ¿sí? Tanto que ahorita en la actualidad, su hijo, en donde viven en Río Verde, en el patiecito de su casa tienen un árbol de lichi. ¿Qué pasó con el lichi? Bueno, en Río Verde justo se sembraban muchas naranjas, pero eran más rentable cambiarse a lo que va a ser la producción de lichi, porque es considerado aquí en México como una fruta exótica, ¿no? Entonces se lanzaron a vender lichi. Aquí está la tarjetita de presentación de don Jorge con las naranjas. Aquí está don Jorge en el centro con su familia. Aquí está su hijo, don Guillermo Güeñes, con su esposa, y que justo está este arbolito de lichi, ¿no? Y entonces justo aquí cambia lo que es el hábito de consumo, donde podemos ver que lo venden, ¿sí? Ya ahorita lo ves en las carreteras, justo también en la capital, no solo en Río Verde, se empieza a ver esta introducción y este consumo de lichi, y que también es beneficioso para todos estos productores que la naranja no aportaba ya tanto, ¿no? Y ya nomás como otro ejemplo también aquí en San Luis Potosí, pero que se da en varias zonas como del norte de lo que va a ser de la República, es que ingresan el consumo de lo que va a ser los biscuits, que son estos panecitos que tienen como un ombliguito en el centro, y
que se empiezan ya a insertar también en el consumo matutino, junto con los tamales o para la cena o como de postrecito, y que vienen de los biscuits que se consumían en Inglaterra, que pasan a lo que van a ser estos migrantes chinos que van a estar en Norteamérica, que van a adecuar estos panecitos, ¿no?, al paladar de lo que quería la gente para las carreteras, ¿no? Un cafecito rápido con una bandeja de pan que se vendía, y ellos empiezan a modificar y pues crean realmente lo que van a ser los biscuits, ¿sí? En la Ciudad de México hay muchos que le llaman café de chinos. Aquí en todo México, perdón por el golpe, los biscuits Obregón, ¿no?, que se empieza a manejar lo que es la panadería con el cafecito, que es un extracto de café con leche, ¿no?, que es el café lechero. Justo aquí en San Luis, en la capital, en la zona centro, tenemos la llegada de Manuel Leang, ¿sí?, que terminó castellanizando su apellido como León, donde abre un café selecto que se va en 1952. Sí, en este cafecito se sirve, como van a ver, esta vitrina de pan a elegir, donde la especialidad van a ser los biscuits y el cafecito y comida en general, ¿no? En la actualidad todavía están sus hijos con la receta, llevando a cabo lo que van a ser los biscuits, que van a estar aquí. Está ahí tempranito ya sacando todo lo de la panadería. Y ahorita lo que hemos visto, por ejemplo, a través de todas entrevistas, de ponencias, que ellos mismos como que se ven reflejados, ¿no? De que ya les da este orgullo de que son chinos, de que tienen descendencia china, ya hasta agregan en la publicidad, lo van a ver, este tipo de dragones, ¿no? Aquí les pongo los biscuits y que no pueden faltar sin estar con este cafecito, ¿no? Que es para lo que ya voy. El uso de los biscuits se ha extendido muchísimo, sí, tanto que ya hay hasta como una marca de biscuit huasteco. La Huasteca es una región que se va a dar entre los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, pero que ya ahorita te lo venden en Reynosa. En todos lados ya está como una marca de que son biscuits locales huastecos, ¿no? Pero pues que realmente vienen de China, ¿no? De estos migrantes, más bien de estos migrantes norteamericanos que lo empiezan a adaptar. Y por último, también lo que es el café lechero, ¿sí? Y la introducción del consumo de café, ¿sí? Por eso le puse como que del atole ahora ingresar el café. En San Luis Potosí va a llegar a la edad de 13 años don Antonio Ang, y en 1938 va a abrir también en la capital lo que van a ser los abarrotes Uruapan, donde se vende artículos de todo tipo, sí, pero sobre todo la especialidad va a ser el café. Sí, entonces aquí va a estar uno que va a ser su hermano, ¿sí?, que es Jesús Ang, que justo está tostando el café y se pone esa bolsita de papel para que los granos del cafecito no le ingresaran en el cabello. Y justo ellos empiezan a vender lo que es el café molido para venta ahí en la tienda, y aquí se empiezan a dar estas redes. Sí, don Jorge Güeñes y la familia de don Jorge Güeñes en Río Verde, o sea, fuera de la capital, tenían un restaurante y justo se llevaban y consumían café Uruapan para la venta ahí, ¿no? Porque decían, don Antonio Ang siempre les ayudaba, tenían mucho comercio con él, entonces también para allá iba el café, ¿no? Aquí está el café Uruapan en el centro histórico de nuestra capital. Esto fue en un año nuevo chino que organizamos ahí, entonces por eso está ahí. Entonces es el café Uruapan, y que ahorita ya se consume, sí, mucho en lo que va a ser, yo creo que todo México, pero entonces que el hacer este extracto de café y luego agregarle leche, pues es lo que se usaba en las cafeterías de Norteamérica, que fueron configurándose en estos cafecitos de chinos, ¿no? Entonces, realmente, de reflexión final, pues, que conocer primero, ¿no?, las redes sociales que se han entretejido entre estos trasiegos a nivel local. Sí, siempre nos va a salir como una figura clave o nodo lo que va a ser don Antonio Ang, el del café Uruapan, porque aparte de que era abarrotes, se vendía el café, ahí se recibía yo creo que a casi todos los migrantes y se les apoyaba para impulsarlos a poner negocios. ¿Dónde? Donde funcionaran. ¿Sí? Entonces podía ser igual aquí en el centro, en la capital, o a lo mejor en otras ciudades que necesitaban
sacar adelante panaderías, por ejemplo, ¿no? Los biscuits, por ejemplo, hay entrevistas donde se dice que en un pueblito que se llama Chijol, que es justo donde pasa el tren, se levantaban a las 3 de la mañana a hacer biscuits. ¿Por qué? Porque era la gente que pasaba en el tren, que iba a trabajar a Tampico, entonces ya estaba listo ahí la cafetería para que se fueran desayunados, ¿no? Entonces, ver todas estas redes sociales que en todas las entrevistas yo creo que hemos tenido con descendientes chinos, nos va a salir la figura de don Antonio Ang en sus abarrotes Uruapan, como una persona de apoyo. También tener conocimiento de esto de la alimentación, ¿no? Siempre como una resistencia cultural de que traían de Tampico cajas donde siempre el anhelo de los varones era a lo mejor el abuelito chino, el papá chino, de ver que traía esa caja, porque de seguro venían productos chinos que cocinaba, ¿no? Y ese placer de los varones por cocinar y darles a su familia como una tarde de comida china, ¿no? Que era así como las viandas que llegaban de Tampico. Y también pues todos estos aportes que nos han dado a los potosinos en una economía local, ¿no? Que ha usado lo que va a ser las lichis, que ha dado como una forma de vida a lo que van a ser estos agricultores potosinos, el café Uruapan, que es característico de todas las familias, sobre todo de aquí del centro de San Luis, y de los biscuits, ¿no? Y sobre todo esta inserción en los hábitos de consumo locales que oralmente se sabe, ¿no? Ah, sí, esa es la panadería de los chinos, ¿no? Del café selecto, que se sabe, pero a lo mejor no lo valoramos como debería de ser. Entonces, bueno, esta es mi participación. Si hay dudas, esta es una pinceladita de lo que tenemos en el Laboratorio de Antropología Visual con el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel. Y bueno, muchísimas gracias. Si hay dudas, estoy atenta. Creo que tienes tu micrófono apagado. Esto pasa a veces en los programas en vivo. Muchas gracias, Greta, y es muy interesante lo que has comentado. Y también cómo la formación y la organización de las comunidades chinas en varias zonas de México es tan parecida. Al estarte escuchando, Mexicali me viene a la referencia inmediatamente, con los biscuits y los cafés de chinos y todo lo que has comentado. Bueno, pues muchísimas gracias, Greta. Gracias. Y bueno, les comento que seguimos en vivo a través de Facebook Live y paso a continuación, está con nosotros Rebeca Carrasco. Rebeca es historiadora y antropóloga. Actualmente está realizando una maestría en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es coordinadora académica del Centro Cultural Tuzanaje. Ha ejercido la docencia universitaria y ha contribuido en la creación de contenidos educativos en formato físico y digital para editoriales peruanas y centroamericanas. Su línea de investigación se enfoca en la diáspora china en el Perú durante el siglo XIX, centrándose en el perfil sociodemográfico y el proceso de integración en la sociedad peruana de los inmigrantes chinos. Actualmente, se encuentra investigando los ritos funerarios de los inmigrantes chinos en el siglo XIX. Entonces, Rebeca nos contará el caso de Perú. Gracias, Rebeca. Gracias, Angélica, por la presentación. Dame un minuto para poder compartir mi pantalla y poder presentarles a ustedes la exposición que he preparado. Sí pueden verlo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, me siento bastante emocionada de poder compartir esta mesa con grandes amigas y colaboradoras del Centro Cultural Tuzanaje. En esta oportunidad les voy a comentar respecto a lo que ha sido la diáspora china en el siglo XIX en el Perú. He titulado a esta exposición El desplazamiento de chinos al Perú en el siglo XIX, el caso de San Luis de Cañete. Y la he dividido en tres momentos, ¿no? En un primer momento, dar algunos rasgos muy generales del contexto nacional, posteriormente, algunas particularidades
del ámbito local y posteriormente algunos elementos que nos permiten identificar la presencia de chinos en el área local, en este caso San Luis de Cañete. El contexto nacional. Bueno, en el caso peruano, a diferencia del caso mexicano, los inmigrantes chinos llegan al Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Esta va a ser la llegada va a ser básicamente como parte de la diáspora china del siglo XIX y va a tener características muy particulares. Se debió a un contexto externo, bueno, una crisis generalizada que se va a dar en China. Y en el contexto interno tenemos que en el siglo XIX nosotros tenemos una demanda inusual de trabajadores, sobre todo en el ámbito agrícola. Esto tiene que ver básicamente que a inicios de la segunda mitad del siglo XIX se produce una reactivación paulatina de lo que van a ser las haciendas en donde se cultivan caña de azúcar y algodón. Entonces hay una mayor demanda de esta materia prima en el mercado internacional que genera una mayor productividad, ¿no? Y esto, por más que había la transferencia de capitales provenientes de la explotación y exportación de guano de la isla y el pago de la deuda interna, no cubrían esta demanda de mano de obra. Entonces los hacendados de la época viraron sus ojos al continente asiático y van a promulgar una ley, la Ley General de Inmigración de 1849. Esta ley tiene como finalidad poder incentivar el arribo masivo de inmigrantes en calidad de colonos. Generalmente se pensó de que esta ley fomentara no solamente la llegada de europeos, sino también de asiáticos. Pero el debate arduo que se va a dar en el Congreso de la República y la tonalidad de las posturas que enfrentaron fomentar la inmigración en el Perú hizo de que despectivamente se llamara a esta ley la ley chinesa. Como les he dicho, se inicia la llegada de inmigrantes chinos en 1849, pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX van a darse dos tipos de migraciones. La primera migración, que nosotros le hemos denominado migración forzada, es aquella que ocurre entre 1849 y 1874, año en que la colonia portuguesa de Macao prohibió el embarco de chinos hacia el Perú. A los inmigrantes que llegaron durante este periodo se les llamó culí y poder embarcarse de alguno de los puertos del sur de China hacia el Perú involucraba la firma del contrato. Los contratos eran unos documentos jurídicos que certificaban el acuerdo que habían llegado las partes involucradas, en este caso el inmigrante y los agentes contratistas, concertando el consentimiento del chino bajo determinadas cláusulas para su traslado como mano de obra hacia las costas peruanas, así como también el tiempo y el lugar de sus condiciones laborales. El asunto es que el contrato fue una argucia legal que encontraron los políticos de la época para poder enmascarar o esconder lo que representaba la inmigración china, ¿no? Que era un tráfico humano. El viaje duraba aproximadamente entre 90 a 120 días y las condiciones en las cuales se embarcaron los chinos generó una mortalidad que se asume que del 10 al 12%. Era tal el nivel deplorable del viaje que los barcos fueron llamados infiernos flotantes. A partir de 1876 para adelante se produce una migración libre. En esta inmigración llegan los inmigrantes chinos sin necesidad de la firma del contrato. Aquellos que llegaron a partir de este año lo hicieron en mejores condiciones económicas y con otras expectativas laborales en comparación a los inmigrantes chinos que llegan durante la migración forzada. Entonces, esta es una estimación que hace Humberto Rodríguez en relación a la llegada de inmigrantes al Perú, que inicia desde 1849 y él pone como fecha extrema 1874. Si nosotros podemos observar el cuadro, podemos percatarnos que es sobre todo en 4 años que van de 1870 a 1874, donde se produce el arribo de
más de la mitad de los inmigrantes chinos del siglo XIX. Entonces, esto nos lleva a plantear el segundo tema, que es referente al contexto local. San Luis de Cañete es uno de los 17 distritos que conforman la provincia de Cañete, en la región Lima. Está ubicado en la parte central del Valle de Cañete, a unos 138 kilómetros del sur de Lima. En 1876, el Perú realiza un censo que va a ser sumamente importante para los estudios del siglo XIX, porque por primera vez en la historia peruana se van a tomar en cuenta ciertos criterios. Y en este caso sobre la pertenencia, sobre el origen o la raza, el origen étnico, ¿no? Entonces, según el censo de 1876, en San Luis de Cañete estaba conformado por una zona urbana y una zona rural. La zona urbana la constituían dos pueblitos. Uno de ellos es el pueblo de San Luis de Cañete y otro es Cerro Azul. Cerro Azul es un pueblito al litoral, muy cerca de la playa. Y en aquel entonces se catalogaron o se identificaron 8 caseríos. De esos 8 caseríos, 7 correspondían a haciendas productoras de caña de azúcar y haciendas productoras en menor medida de algodón. Estos caseríos eran Casablanca, Casa Pintada, Cerro Azul, Guayabal, Quebrada, Santa Bárbara y San Juan de Arona. La zona se va a caracterizar porque desde la época colonial va a ser productora de caña de azúcar. Inicialmente, en el siglo XVII, el monocultivo era el trigo, pero paulatinamente la caña de azúcar va a ser el producto más importante de la región. En la época colonial, la producción de caña de azúcar fue de tal importancia en la zona que generó el arribo masivo de población esclava de origen africano. Gran parte de las haciendas en aquel momento eran administradas por la Orden de la Buena Muerte, o también llamada Padres Agonizantes, que corresponden a la Orden San Camilo. Entonces, el desarrollo de las haciendas posteriormente en la República va a tener dos momentos muy importantes y que se pueden diferenciar. La primera es que durante las primeras décadas del siglo XIX, la inestabilidad económica y política producto o a consecuencias de las guerras por la independencia va a generar que la productividad o el desarrollo de estas haciendas mermaran. Y por tanto hay un decaimiento de la producción de caña de azúcar y algodón. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la transferencia de capitales del guano de las islas, así como el pago de la deuda interna, en el caso peruano, como la demanda inusitada de materia prima en el mercado internacional, va a generar una paulatina reactivación de las haciendas en esta zona. En este contexto van a emerger algunos personajes muy importantes. Uno de ellos es Enrique Schweiner Wallace, que va a ser, que llega en este periodo, llega al Perú en este periodo, es un escocés, inicialmente se dedica al comercio y posteriormente se va a dedicar a la administración y compra de haciendas. Él va a ser dueño de las principales haciendas en San Luis de Cañete y todas ellas van a estar comunicadas mediante el tranvía. Es más, las haciendas que después van a pasar a sus herederos van a constituirse o van a ser de aquellas que van a impulsar el boom de la caña de azúcar en la región. Entonces, nosotros tenemos algunos datos en relación a cómo eran las haciendas del señor Schweiner. Tenemos, por ejemplo, esta cita que hemos cogido del texto de Bonilla, en el cual hace referencia a lo siguiente, ¿no? Los chinos culíes en muchos lugares son bien tratados en las haciendas del señor Schweiner, donde los vi con sus templos para ídolos, varillas, sopios y sus paisanos. Dentro de las haciendas, o en gran parte de las haciendas que existen en San Luis de Cañete, empieza a contratarse o a traerse inmigrantes chinos culíes para el trabajo en los campos de cultivo. En estas haciendas existían unos galpones en donde eran encerrados estos trabajadores o estos jornaleros y en donde van a reproducir toda su garaje o todas sus expresiones culturales propias de su zona de origen. Esta es la vista que tenemos en la actualidad de una de las casas haciendas que va a haber en la zona, la Casa Arona, ¿no? La Hacienda Arona. La presencia china en San Luis de Cañete. Como hemos dicho,
El desarrollo, el impulso, la reactivación de las haciendas productoras de caña de azúcar en San Luis de Cañete van a generar, ¿no?, una mayor demanda de trabajadores, a consecuencia del mayor desarrollo o la mayor demanda de materia prima, en este caso de caña de azúcar. Este cuadro lo hemos elaborado a partir del censo de 76, y como podemos constatar, para el año de 1876, o sea, 26 años después de transcurrido el inicio del ingreso de inmigrantes chinos al Perú, podemos observar que los asiáticos, en este caso los chinos, superan ampliamente a la población originaria, ¿no? A la población, sobre todo a indígenas y población afroperuana, que en aquel entonces representaba el mayor número por ser ellos la mano de obra de las haciendas, ¿no? Pero para 1876, este desplazamiento en cuanto a la composición poblacional es bastante notorio. En el siguiente cuadro, nosotros este gráfico lo hemos elaborado a partir nuevamente de los porcentajes del censo, y podemos identificar que hay una paulatina equidad entre el número de hombres y mujeres entre 0 a 20 años. Pero a partir de los 20 años hasta los 60 años empieza a haber una diferenciación porcentual y diferencial en torno a número de hombres y mujeres. Considerando que la inmigración de chinos culíes que llega a la zona es básicamente una inmigración masculina y que llegue en grandes cantidades, es explicable que esta diferenciación en cuanto al número porcentual y diferencial entre hombres y mujeres se deba por la presencia de inmigrantes chinos en la zona. El otro detalle que nosotros también hemos considerado es que al hacer el análisis, más o menos los inmigrantes chinos que llegan a esta zona oscilan entre 25 a 35 años, lo cual explicaría que entre el rango de 60 y 70 años pudieron tratarse de los primeros chinos culíes que llegaron a la zona, y que el rango entre 30 a 50 años corresponden a aquellos que pudieron haber llegado durante los años 70 al 74, que como hemos dicho, representan los años donde se van a dar el mayor ingreso de inmigrantes chinos al Perú. ¿Cómo rastrear o cómo identificar o cómo evidenciar la presencia de los inmigrantes chinos en espacios locales que son representativos, ¿no? En este caso, revisando los archivos locales. En muchas de las partidas de defunción, bautismo y matrimonio hemos encontrado información súper valiosa que nos ha permitido reconstruir las actividades económicas, poder conocer el rango de edad, pero sobre todo algunas características propias de estos inmigrantes, ¿no? La imagen corresponde, por ejemplo, al primer bautizo que se va a dar en San Luis de Cañete, corresponde a Ramón La Rosa y que fue bautizado en 1861. También nosotros hemos encontrado que a partir de la revisión y poder hacer una verificación entre los diversos archivos, tanto de la viceparroquia como de la municipalidad, nosotros podemos reconstruir historias de vida. Este es el caso, por ejemplo, de José Sánchez, que nació en 1852 en Cantón, va a residir en el centro poblado de San Luis de Cañete. Inicialmente se va a dedicar a la agricultura y posteriormente va a emprender negocios en la zona, ¿no? Figuran de sus 8 hijos, el registro de los 8 hijos figuran respectivamente como madre de sus hijos, María Aguirre, María Paula Santos y Natividad Flores. Por otro lado, también al recurrir a los archivos personales en las zonas en donde nos hemos dedicado a levantar la información, nos permite tener una valiosa un valioso registro visual, ¿no? En este caso, la familia de Hugo Chi nos proporcionó la fotografía de su abuelo, ¿no? Por otro lado, también no quería dejar de presentarles las actividades económicas en las cuales hemos nosotros tenido información, ¿no?
De todos los archivos que revisamos de la viceparroquia y de la municipalidad, hicimos este cuadro con la data que encontramos. En ellas podemos comprobar que hay un gran porcentaje de inmigrantes chinos que una vez que salen de las haciendas, al término de su contrato y residen o deciden quedarse en alguna de las zonas urbanas de San Luis de Cañete, se dedican a la actividad comercial, sea como fondero, como comerciante, como pulpero, como panadero, ¿no? La segunda actividad a la cual se dedica gran parte de los residentes de San Luis de Cañete es a la actividad agrícola, sea jornalero o agricultor, pero también se dedican a algunos oficios menores, ¿no? Como aguardientero, barbero, carpintero, jalatero, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un mínimo de porcentaje que se dedica a la actividad industrial y bueno, hay una categoría de otros que son diversas actividades que por el número, no siendo un número representativo, no lo hemos detallado. Este es un documento del libro de cajas de la Municipalidad de San Luis de Cañete, en donde nosotros podemos ver a partir de algunas denuncias o algunas inscripciones o algunos pagos de impuestos que han realizado entre los años de 1889 hasta 1896, podemos identificar algunas de las actividades económicas a las cuales los inmigrantes chinos se dedicaron. Entonces, lo que más o menos he querido yo plantearles en esta primera parte es que la reactivación de las haciendas azucareras en las zonas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, si bien se debió a esta inversión de dinero por parte de los hacendados, esta también tuvo en los hombros de los inmigrantes chinos una gran acogida, una gran responsabilidad y una gran contribución en torno a este desarrollo, pero también los inmigrantes chinos que deciden quedarse una vez que saldan sus contratos van a imprimir una dinámica particular y local, ¿no? Básicamente en la economía local. La importancia de San Luis de Cañete va a ser tal que incluso existían en las zonas algunos negocios, algunos comercios que eran sucursales de grandes casas que tenían como tiendas centrales en Lima y en Estados Unidos. Por último, también una forma de poder encontrar o evidenciar el registro de inmigrantes y la importancia que van a tener ellos en la zona es referente a los testimonios de viajeros, ¿no? Esta cita, por ejemplo, la he tomado de la tesis de Miguel Situ, citando a Clemente Marca, ¿no? Clemente Marca va a ser un viajero que durante el siglo XIX, las primeras décadas, 1860 más o menos, él va a emprender un viaje por todas las haciendas en la parte sur del Perú. Y entre una de las zonas a donde va a llegar es a San Luis de Cañete, en donde él identifica, por ejemplo, y nos presenta este pequeño testimonio, ¿no? En la noche del día 13, los chinos tuvieron un gran funeral por uno de los suyos, quien fue sepultado en una colina de arena, aproximadamente a una legua del lugar, dejando una docena de velas encendidas sobre las tumbas. Y es que lo que he querido plantear con este testimonio es que los inmigrantes chinos también imprimieron dentro del territorio peruano sus propias expresiones y manifestaciones culturales. No fueron entes pasivos, sino fueron entes activos que reprodujeron en la medida de lo posible sus manifestaciones culturales, pero también contribuyeron a nuestras manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, por esta presentación. Y ahora toca el turno a Laura de Moya y Guerra, quien expondrá el caso de Colombia. Laura es estudiante de doctorado en Historia en Rutgers, en la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Posee un título de magíster en Historia y es politóloga graduada de la Universidad del Norte. Sus investigaciones se centran en las migraciones y diásporas en Colombia durante el siglo XX, abordando temas como política migratoria, xenofobia y exclusión, identidad y representaciones,
espacios de sociabilización y el proceso de integración de los inmigrantes. Su proyecto actual explora la diáspora china en Colombia, desde la separación de Panamá hasta el reconocimiento de Colombia de la política de una sola China. Esto es en el periodo entre 1903 y 1980. Su investigación indaga en la llegada de inmigrantes chinos, la formación de sociedades de ayuda, los negocios que emprendieron y su relación con la sociedad de acogida. Tienes la palabra, Laura. Muchísimas gracias, Angélica, por la presentación. Deme un momentico mientras les comparto mi pantalla. ¿Ven mi presentación? Perfecto. Listo. Primero quiero felicitar a Tusanaje, a todo el equipo por estar celebrando su 6º aniversario. Extender mis agradecimientos también a Janet, que me ha hecho partícipe de esta semana de celebración. Y también quiero aplaudir la siempre constante iniciativa de Tusanaje de integrar, de seguir tejiendo redes y sobre todo alcanzar e incluir a los países a donde la migración china quizá no fue tan numerosa y no somos tantos investigadores en el tema, pero fue importante, ¿no? Y creo que esta mesa particularmente lo refleja. Quizá en un escenario nacional es un poco difícil apreciarlo, pero en los escenarios particulares y locales, regionales, se hace muy evidente, muy tangible. Entonces, eso es lo que vengo a compartirles en la noche de hoy, el caso de la comunidad china en Colombia. Es poco lo que realmente sabemos sobre la migración temprana o la migración en el siglo XIX en Colombia. Fletcher, en un artículo inicial y exploratorio, menciona que en la segunda mitad del siglo XIX llegan a Colombia alrededor de 25.000 chinos trabajadores por contrato, o como se les conocía en ese momento, se les llamaba chinos culí, para la construcción primero del ferrocarril de Panamá y posteriormente del canal de Panamá. Hay que recordar que en ese momento el Istmo de Panamá hacía parte del territorio colombiano de aquella época. Estos trabajadores por contrato o chinos culí venían específicamente de las islas del Caribe, Cuba, Jamaica, Trinidad, y fueron introducidos en el Caribe, pero también en otros lugares de América Latina como el Perú, para suplantar la mano de obra esclavizada. En el caso de las colonias británicas en el Caribe, para la segunda mitad del siglo XIX, ya la esclavitud como sistema está abolido, pero para el caso de Cuba, por ejemplo, seguía estando vigente. Colombia va a abolir la esclavitud hacia 1851. Entonces, empiezan a llegar estos trabajadores, o más bien los traen, los importan, que era el término que se utilizaba para ese entonces, para la construcción de estas obras de ingeniería, ¿no? A pesar de que no sabemos mucho al respecto, no han quedado documentos, lo que sí sabemos es que el gobierno colombiano se va a pronunciar al respecto, ¿no? Y hasta finales del siglo, hacia 1887, va a emitir la primera legislación referente a los chinos en el país. Y es la que ustedes tienen en pantalla y dice: prohíbase la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano, ¿no? Colombia está cerrando el siglo XIX con una legislación anti-China. Eso no tiene otro nombre. Y esta legislación anti-China debe entenderse en un contexto hemisférico, en el sentido de que para 1882 Estados Unidos emitió en 1882 Estados Unidos la ley, el Acta de Exclusión China, de la cual prohibía casi por completo
cualquier migración china hacia los Estados Unidos, y a partir de esa emisión de ese acto empieza como un efecto de bola de nieve o de cascada, donde todas las naciones latinoamericanas posteriormente van a empezar a emitir legislaciones antichinas, como fue el caso de Colombia. Ese, digamos, es el contexto en el continente, pero en el caso también particular colombiano, empieza en 1886 un periodo conocido en la historia de Colombia como la Regeneración, donde los conservadores, en cabeza de Rafael Núñez, van a intentar definir la nación colombiana, ¿no? Venimos de un siglo XIX de muchas guerras civiles y Rafael Núñez intenta, digamos, unificar el país bajo dos principios, ¿no? Que somos un país católico que habla español además, ¿no? Entonces, los chinos no encajaban en este perfil de católicos europeos, descendientes de europeos que hablaban español. Entonces Colombia va a entrar al siglo XX con una legislación antichina que se va a ir reforzando a medida que va pasando el siglo XX. Así pues entonces hacia 1930 se va a emitir una ley de cuotas, la cual digamos que regula o restringe que solo 10 inmigrantes chinos pueden ingresar a Colombia por año. Es decir, si tú eras el inmigrante número 11 en las listas, pues no podías desembarcar en los puertos colombianos, porque ya había para ese entonces 10 personas chinas que habían ingresado al país ese año. Sin embargo, en el siglo XX llegan inmigrantes chinos, ¿no? Y llegan, la nota que ustedes están viendo ahí es un testimonio de una descendiente que narra cómo su abuelo llega en barco, primero pasa por Cuba, después pasa por Panamá y desembarca en Buenaventura. Una de las particularidades de la migración china, o de Colombia geográficamente como país, y de las particularidades de la migración china en el país, es que Colombia tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y los inmigrantes chinos aprovechan eso y se asientan justamente en las ciudades portuarias del Caribe, como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y en las ciudades del Pacífico, especialmente en Buenaventura y en Cali. Y allí se asientan, ¿no? Siempre buscando, digamos, las ciudades con dinamismo económico, industrial y portuario. Entonces, Colombia nunca realmente figuró, lo que recoge este testimonio es que Colombia no figuraba como un país, como destino preferido para estos inmigrantes. No lo era. Llegaban allí porque había algún paisano, familiar, conocido que les ofrecía una nueva oportunidad de empezar y por eso llegaban a Colombia, pero no era en muchos casos el destino con el que salían en mente al llegar. ¿Y quiénes eran los que llegaban, no? Los primeros inmigrantes fueron generalmente hombres jóvenes, solteros o casados, pero jóvenes, provenientes del sur de China, de Cantón, de Taishan, con un nivel educativo, digamos, no muy formal, pero con dedicación también a las actividades relacionadas con la tierra, ¿no? Muchos eran campesinos o trabajaban la tierra de alguna manera. Entonces, ese era el perfil migratorio que llegó a Colombia hacia comienzos del siglo XX. Aquí en pantalla pueden ver, por ejemplo, las colonias, bueno, en Colombia las llaman colonias chinas, que básicamente son como instituciones creadas por inmigrantes y para inmigrantes durante su estadía en Colombia. La primera fue la de Barranquilla, que data como de 1925 aproximadamente, Cartagena, Buenaventura, y a pesar de que la comunidad no era muy numerosa, porque hasta 1941 se estima, un censo colombiano estima que en el país hay 463 chinos, es poco en realidad. Otra fuente menciona que para 1950, es decir, 9 años después, había unos 700 chinos, no aumentó mucho la comunidad, tenían estas instituciones que eran instituciones para apoyarse, socorrerse y al mismo tiempo defenderse en ocasiones de acusaciones
que hacía la comunidad local. Los cargaban de ciertos estereotipos, les culpaban algunas enfermedades. Entonces, estas instituciones funcionaron en una doble vía, ¿no? En socorrerse entre paisanos, pero también defenderse ante las acusaciones de las comunidades locales. Los chinos emprenden distintas actividades económicas en las diferentes ciudades donde se asientan en Colombia, ¿no? Ya les dije que les mencioné que muchos de ellos venían con conocimientos sobre el manejo de la tierra, los cultivos, y es por eso que ellos son reconocidos, o fueron reconocidos, porque es una actividad a la que ya no se dedican, como en Colombia lo llaman hortalizas, ¿no? Alquilaban lotes de terreno o parcelas y cultivaban allí cebolla, tomate, lechuga, lo que ustedes se puedan imaginar, y surtían a los mercados locales de estas ciudades. También tuvieron negocios como étnicos de la diáspora, como las lavanderías. Llegaron hacia 1933 eran el 69% de las lavanderías en la ciudad de Barranquilla eran chinas, ¿no? Era casi como un monopolio de la comunidad. También tuvieron barberías, fueron dueños de tiendas de barrio o abarrotes o tiendas de barrio, y posteriormente se dedicaron pues a los restaurantes, que es la actividad, digamos, con la que mayor se asocia a la comunidad actualmente, ¿no? La foto que ustedes ven en pantalla es una publicidad, es de las pocas publicidades que yo he encontrado de un negocio, digamos, chino, y me gusta mucho porque está a color, es de 1928, es una tienda de variedades, venden telas, artículos, mercancía en general, y está muy bien, es como con mucho detalle, ¿no? Y es de las pocas que yo he encontrado, es a color, el papel también es especial, la muestra original es especial, entonces es diferente hacer una publicidad, digamos, en un periódico a blanco y negro de la época. Y son los restaurantes justamente lo que yo considero ha sido una de las maneras, los restaurantes chinos, creo yo, son una de las maneras en las que los colombianos nos aproximamos, o es nuestra primera aproximación con la comunidad, ¿no? Camilo Capera tiene una cita que me gusta mucho. Él estudia la migración china en la ciudad de Cartagena y dice: los chinos lograron poner al alcance de los sectores populares cartageneros, pero yo lo extendería a los sectores populares colombianos a nivel de país, sabores de la cocina oriental a través de sus restaurantes. Creo que esta cita recoge muy bien el impacto, la influencia y sobre todo el aporte en cuanto a comida se trata de la comunidad china a nivel país, a nivel Colombia. Ahí en la imagen ustedes están viendo a Miriam, que por muchos años fue reconocida por vender empanadas chinas en el centro de Cartagena. Después de la pandemia ya no lo hizo más, pero bueno, era una receta allí familiar que se volvieron famosas las empanadas de Miriam en la ciudad de Cartagena, ¿no? Pero creo que uno de los aportes más importantes ha sido justamente eso, como los chinos han logrado por los platillos y por lo económico de los precios de sus productos, que los colombianos hayan ampliado su dieta y hayan, digamos, experimentado nuevos sabores que de alguna otra manera hubiesen sido muy difíciles que hubiéramos integrado a nuestra dieta, ¿no? Entonces, ahora los colombianos comen arroz chino, arroz a la valenciana, empanadas chinas, lumpias, etc. Entonces, ahí es una manera también de cómo se ha integrado, o cómo la comunidad china ha integrado su cultura, su dieta, sus tradiciones a la cultura colombiana.
Este perfil que yo he descrito del inmigrante chino como un hombre joven, pues soltero o casado, que viene, digamos, con un poco nivel educativo, va a cambiar a partir de 1980 porque Colombia reconoce a la República Popular de China. Beijing establece una embajada en Bogotá, Bogotá establece una embajada en Beijing. Y China al tiempo está viviendo una serie de transformaciones internas muy profundas, ¿no? Que la van a catapultar luego como un milagro económico. Las inversiones chinas en el país van a estallar, van a llegar, en los últimos 10, 15 años han llegado multinacionales muy grandes chinas, Huawei, ZTE, con oficinas de última tecnología en la capital sobre todo. Y con esto va también a cambiar un poco el perfil migratorio de las personas, de los inmigrantes chinos. Ya no van a inmigrar hombres solos, sino van a ser más grupos familiares que tienen un nivel educativo, con hijos probablemente, que han ahorrado algún capital. Y sobre todo, en los últimos años, en la capital, en Bogotá, se ha visto mucho una migración esporádica de directores ejecutivos, de CEOs, que vienen, están 2 años en Colombia, ¿no? Por algún proyecto que tienen que desarrollar y luego se van a otras partes de América Latina donde su compañía pues los envía, ¿no? Entonces este perfil migratorio va cambiando también, ¿no? Esto a su vez ha hecho que haya un interés en acercarse a China, acercarse a todo lo que tenga que ver con China. Se han abierto institutos Confucio en muchas partes, en muchas ciudades de Colombia, en cooperación con universidades en diferentes ciudades. Ha aumentado también el interés por conocer, por viajar, las agencias de viaje. Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Desde finales del siglo XIX, y con esto cierro, donde pasamos de prohibir la migración, o Colombia pasó de prohibir la migración china, de no verlo como un inmigrante ideal, como un agente no beneficioso para Colombia, para el desarrollo de Colombia. Ahora, por el contrario, el boom económico de China ha perfilado al inmigrante chino, a la comunidad china y todo lo que tenga que ver con China como casi el segundo socio comercial del país. Ha perfilado también el interés por China y de alguna manera ha hecho que los colombianos vean en los inmigrantes chinos que están llegando como sinónimo de progreso, tecnología sobre todo. Entonces, Colombia ha pasado de ser un país que no deseaba inmigrantes chinos ahora a desearlos mucho, ¿no? En menos de 150 años ha pasado todo eso. Entonces, con eso cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Laura. Y antes de pasar a la ronda de preguntas y saludos, les recuerdo que este programa se está transmitiendo a través de Facebook Live. Y ahora sí, los saludos. La comunidad china mexicana, felicitaciones a Greta. Qué importante es hablar de las comunidades chinas, de las que poco sabemos en México, comenta la comunidad china mexicana. Y también le hacen una pregunta. ¿Había redes de los chinos de San Luis Potosí con los estados norteños, con la Ciudad de México o con Estados Unidos durante el periodo que estudias? Hola, sí, justo también tenían en Estados Unidos, iban mucho a San Francisco, tenemos cartas, tenían redes, y de estados norteños, justo la logia el taller de Chikuntong masónico en la capital se funda con integrantes que ya venían de Monterrey, de Torreón, de Chihuahua y de la Ciudad de México. Y también en los relatos se acuerdan, por ejemplo, que acompañaban a su papá, o sea, el primer migrante, digamos, chino en México, que iban a lo que ahora es el barrio, que le llaman el barrio chino en la Ciudad de México, que es el Callejoncito de Dolores, que es una cuadrita, que iban a un cierto restaurante, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo de que sí tenían lazos y redes comerciales, y en una fue
que realmente se vinieron de estos estados del norte a asentarse en lo que va a ser la capital de San Luis Potosí, ¿no? Y con Estados Unidos en San Francisco, sí, y todavía lo bonito es que se han hallado vía Facebook, como con la tía que por el apellido, y han hallado, por ejemplo, las cartas que se enviaban de su abuelo a los familiares de San Francisco, y unos han viajado hasta para reencontrarse en Estados Unidos. Hay casos en China, pero hay también un caso justo en San Francisco. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Greta. También la comunidad china mexicana, saludos a Angélica Flores, gran promotora de la investigación de chinos en Mexicali. Muchas gracias, comunidad. Y también la comunidad china mexicana comenta, en México también hay interés en estudiar ritos funerarios de chinos, sobre todo los panteones de la Ciudad de México durante los inicios del siglo XX. Y por acá tenemos también Jenny Hidalgo, felicitaciones a Beca. Aprendí mucho sobre los antepasados de mi hijo, comenta Jenny Hidalgo. Felicitaciones, Rebeca, por parte de Yeca Carrasco. Y bueno, también Angélica Verónica Carrasco, felicitaciones. Natalia de Moya Guerra comenta, excelente Laura, qué gran labor al visibilizar la legislación xenófoba de Colombia. Freddy Kawish Carrillo saluda a todas las ponentes. Y bueno, vuelvo a recordarles que este programa se está transmitiendo a través de Facebook Live. Y me gustaría, bueno, ahorita que tengamos otras preguntas, me gustaría preguntarles a algunas de ustedes a propósito de los ritos funerarios chinos. ¿Qué tanto se conservan o han evolucionado los ritos tradicionales a través del tiempo? ¿Sí? No sé quién les gustaría contestar esta pregunta. Laura, perdón, Angélica. En el caso peruano ocurre una situación bien particular. Hay una diferencia entre los rituales mortuorios que se van a llevar a cabo en Lima, que es la capital, y en otras principales ciudades del Perú, que van a ser muy distintas a lo que se va a dar en las zonas alejadas de la ciudad. En el caso de San Luis de Cañete, por ejemplo, a pesar de ver, según el censo de 1876, una gran cantidad de población que superó a la población del lugar, no hay registros en el archivo municipal ni en la viceparroquia de entierros chinos hasta 1874, 1875, no recuerdo muy bien. Lo que no significa que no que no murieron chinos. Lo que pasa es que en la zona, o por lo menos en el Perú hasta 1874, supuestamente estaban prohibido el entierro de paganos e infieles en Camposantos. En el caso de San Luis de Cañete, en la última cita que yo te narro, es referente a un entierro que están llevando en una colina que posiblemente haya sido una huaca. Eso lo consideras Miguel Cid. Pero el asunto es que la gran cantidad de chinos julíes que llegan entre 1850 hasta 1874 fueron enterrados en zonas baldías adyacentes a las haciendas o si no en huacas que tenían un contenido simbólico y de respeto, un contenido simbólico más que nada, ¿no? Entonces, los rituales mortuorios de estos primeros inmigrantes que son parte de la migración forzada en el Perú, van a tener como características tratar en la medida de lo posible reproducir estos rituales semejante a su zona de origen. Pero cuando va pasando los años, nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los rituales mortuorios que van a tener los nuevos inmigrantes y sus descendientes tusanes
van a ser básicamente católicos cristianos. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay una pregunta para Laura. ¿Podrías comentar un poco sobre las actividades económicas de las nuevas generaciones de inmigrantes chinos radicados en Colombia? Muchas gracias por la pregunta. Las nuevas actividades de los inmigrantes. Bueno, tradicionalmente desde 1960, desde la segunda década del siglo XX, las familias ya con hijos nacidos en Colombia se dedican principalmente al negocio de los restaurantes, ¿no? Es algo que iniciaron quizá los abuelos y han heredado ahora los nietos o los padres y los hijos. Y se vuelve una cuestión generacional un poco, ¿no? Pero también tengo que decir que los hijos de chinos nacidos en Colombia o los colombochinos ya, también muchos están, digamos, experimentando o ampliando su grado de profesionalización al ingresar a las universidades, ¿no? Muchos se forman en diferentes carreras, ingenierías, medicinas, algunos incluso se forman en China y regresan a Colombia. Entonces, creo que esa formación también los expone a un mundo distinto, unas posibilidades, digamos, un poco más allá del trabajo del restaurante, que es un trabajo muy extenuante, se trabaja muchísimas horas, en horarios muy nocturnos, en tandas muy largas. Entonces, esto lo comparto porque me lo han compartido en entrevistas que yo he hecho. Entonces, ellos han visto lo muy fuerte que han trabajado sus padres, digamos, físicamente es muy demandante, entonces prefieren en algunos casos, o también lo que he visto es una dinámica de se forman, por ejemplo, en profesiones como administración de empresas o ingeniería y incursionan en el negocio de sus padres, agregando nuevas técnicas, siendo más eficientes, profesionalizan un poco más el negocio familiar, por decirlo así. Esos son, digamos, los que se dedican al área del restaurante o algo relacionado. Pero otra oleada, que era la que yo me estaba refiriendo ahora, que es muy, digamos, muy contemporánea, de los 80 para hacia adelante, también son comerciantes. Entonces abren en Bogotá, por ejemplo, hace un par de años hubo una serie de noticias donde los comerciantes bogotanos, los locales, estaban, digamos, un poco celosos de que los chinos ofrecían mejores precios, de que o incluso como algunas manifestaciones exigiendo que los chinos desalojaran los locales, pues porque ellos ofrecían mejor, a pesar de no hablar español, ofrecían mejores precios, tenían mejores tratos con los clientes. Entonces también la comercialización al por mayor y por menor también es una nueva actividad económica a la que ellos se están dedicando. Y lo que sí te puedo asegurar a la persona que me preguntó es que las actividades que tienen que ver como con la tierra, actividades de cultivo, de hortalizas, eso sí quedó ya como dato histórico. Ya yo no he encontrado pues a ningún descendiente de inmigrante chino que se dedique a eso actualmente. Entonces están más que todo en los restaurantes, en los servicios en los negocios de comercio. Bueno, ya los que trabajan para empresas chinas en Colombia, que bueno, esa ya es otra categoría también, pero sí, así es. Gracias, Laura. Pero sí, en definitiva, la herencia de la cocina china es muy importante y muy valiosa para la cultura occidental, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos dando por terminado este programa de hoy. No sin antes invitarlos al siguiente evento, el próximo 12 de octubre. Será el cuarto evento que Tusanaje tiene programado. Y pues para todos aquellos que quieran escuchar, el 12 de octubre está programado el cuento En Alta Mar, cuento de Xiu Kangwen. Este cuento será transmitido a través de Tusanaje Podcast por Spotify y será conducido por María Fechán y Rodrigo Campos. También tendrán como invitada especial a Rebeca Carrasco. No lo olviden, este 12 de octubre. Y siguiendo con la programación, tenemos el siguiente
tema que será la conferencia magistral de Ricardo Martínez Esquivel, titulada La Red Global del Chikungunya, nuevas problemáticas en el estudio de la diáspora china. Sin duda, un tema por demás interesante. Este jueves 19, este evento será presencial en Perú, pero también lo podremos tener a través de Facebook Live, ¿sí? Y siguiendo para el viernes 20 de octubre, también otra conferencia magistral de Ricardo Martínez Esquivel, con el tema Los chinos de ultramar en Latinoamérica, respuestas y preguntas, siguiendo también con los interesantísimos temas, ¿no? Será también presencial, con la modalidad presencial y a través de Facebook Live. Y por último tenemos, bueno, la literatura no podría quedar ausente en la organización de este programa, ¿no? La literatura china particularmente, que es un ejemplo de cómo la profundidad de la vida se expresa a través de la brevedad de los proverbios chinos. Tendremos la conferencia magistral En el pecho, tener bambú crecido, los proverbios chinos, sus historias y su enseñanza para los hispanohablantes, quien será dictada por la maestra Radina Dimitrova, este martes 24 a través de Facebook Live. Y pues con esto, amigos, estamos dando por concluido el programa de hoy y esperando estén ustedes presentes para las siguientes Homebows, que seguramente estarán por lo demás interesante. Por lo pronto, Angélica Flores se despide de ustedes. Hasta luego.